Las misteriosas leyes de Kepler que cambiaron el universo para siempre. La historia de la astronomía está marcada por descubrimientos que han transformado nuestra comprensión del cosmos. Entre estos hitos, las leyes de Johannes Kepler se destacan como un faro de conocimiento que iluminó el camino hacia la modernidad. Estas leyes no solo describen el movimiento de los planetas, sino que también desafiaron creencias arraigadas y sentaron las bases para la física moderna. En este video exploraremos la vida de Kepler, sus leyes y el impacto duradero que han tenido en nuestra visión del universo. Situémonos en el siglo XVII, un periodo de grandes cambios y descubrimientos. Johannes Kepler, un astrónomo alemán, se encontraba en el centro de esta revolución científica. Su trabajo se desarrolló en un contexto donde las ideas de Copérnico sobre el heliocentrismo comenzaban a ganar terreno, gracias a la influencia de Tycho Brahe, un astrónomo danés que recopiló datos precisos sobre las posiciones de los planetas. Kepler, al unirse a Brahe, se vio inmerso en un mundo de observaciones que desafiarían las creencias tradicionales sobre el cosmos. En este entorno, Kepler se convirtió en un pionero, utilizando la matemática para desentrañar los secretos del movimiento planetario. El objetivo de este video es claro: queremos mostrar cómo las leyes de Kepler no solo transformaron la astronomía, sino que también cambiaron nuestra comprensión del universo en su totalidad. Desde la forma en que concebimos las órbitas de los planetas hasta la manera en que entendemos la gravedad y el movimiento, las contribuciones de Kepler son fundamentales para la ciencia moderna. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo y el espacio, mientras exploramos la vida y el legado de uno de los más grandes astrónomos de la historia. Johannes Kepler nació en 1561 en Alemania, en una época en la que la astronomía estaba en plena evolución. Desde joven mostró un interés notable por las matemáticas y la astronomía, lo que lo llevó a estudiar en la Universidad de Tübingen. A lo largo de su vida, Kepler enfrentó numerosos desafíos, incluyendo la pobreza y la enfermedad, pero su pasión por el conocimiento nunca flaqueó. Se convirtió en un defensor del modelo heliocéntrico de Copérnico, que proponía que la Tierra y los demás planetas giran alrededor del Sol, desafiando así el modelo geocéntrico que había dominado durante siglos. La influencia de Tycho Brahe fue crucial en la vida de Kepler. Brahe, conocido por sus observaciones astronómicas meticulosas, se convirtió en mentor y colaborador de Kepler. Tras la muerte de Brahe, Kepler heredó sus valiosos datos, que le permitieron formular sus propias teorías. A través de un arduo trabajo y dedicación, Kepler logró descubrir patrones en los movimientos planetarios que otros astrónomos no habían podido identificar. Su capacidad para combinar la observación con la matemática fue fundamental para el desarrollo de sus leyes. En el contexto científico de la época, las creencias astronómicas estaban profundamente arraigadas. El modelo geocéntrico que colocaba a la Tierra en el centro del universo era ampliamente aceptado y defendido por la Iglesia. Sin embargo, Kepler, armado con los datos de Brahe y su propia intuición matemática, comenzó a desafiar estas nociones. Su trabajo no solo representó un cambio en la forma de entender el cosmos, sino que también abrió la puerta a una nueva era de pensamiento científico. La primera ley de Kepler establece que las órbitas de los planetas son elípticas, con el Sol en uno de los focos. Esta idea revolucionaria rompió con la creencia de que las órbitas eran circulares, un concepto que había prevalecido durante siglos. La elipse, una figura geométrica que se asemeja a un círculo aplastado, se convirtió en la clave para entender el movimiento planetario. Kepler demostró que los planetas no se movían a una velocidad constante, sino que aceleraban y desaceleraban a medida que se acercaban y se alejaban del Sol. El concepto de elipse es fundamental para comprender la primera ley. Una elipse se define como la trayectoria que sigue un punto que se mueve de tal manera que la suma de las distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es constante. Esta característica permite que los planetas sigan trayectorias que son más complejas que las simples órbitas circulares. La comprensión de esta forma de movimiento fue un gran avance en la astronomía y sentó las bases para el desarrollo de la física moderna. El impacto de la primera ley de Kepler en la astronomía fue profundo. Al desafiar la noción de órbitas circulares, Kepler abrió la puerta a una nueva comprensión del movimiento planetario.
Esta ley no solo proporcionó una descripción más precisa de las trayectorias de los planetas, sino que también sentó las bases para el trabajo posterior de Isaac Newton, quien más tarde desarrollaría la teoría de la gravitación universal. La capacidad de Kepler para observar y analizar datos de manera rigurosa cambió para siempre la forma en que los astrónomos entendían el cosmos. La segunda ley de Kepler, también conocida como la ley de las áreas iguales, establece que un planeta barre áreas iguales, en tiempos iguales, a medida que orbita alrededor del Sol. Esto significa que un planeta se mueve más rápido cuando está más cerca del Sol y más lento cuando está más lejos. Esta ley no solo describe el movimiento de los planetas, sino que también revela la relación entre la distancia al Sol y la velocidad orbital. El concepto de velocidad orbital es esencial para comprender la segunda ley. A medida que un planeta se acerca al Sol, la fuerza gravitacional aumenta, lo que provoca que el planeta acelere. Por el contrario, cuando se aleja, la fuerza gravitacional disminuye y el planeta desacelera. Esta variación en la velocidad es un fenómeno observable en todos los planetas del Sistema Solar y es fundamental para la navegación espacial. Para visualizar la síntesis, segunda ley, imagina un planeta moviéndose a lo largo de su órbita elíptica. A medida que se desplaza, barre áreas en su trayectoria que son proporcionales al tiempo que pasa en cada sección de su órbita. Esta idea se puede representar gráficamente mostrando cómo las áreas barridas son iguales en intervalos de tiempo iguales. La comprensión de esta ley no solo es crucial para la astronomía, sino que también tiene implicaciones en la física, especialmente en la conservación del momento angular. La tercera ley de Kepler establece una relación matemática entre el período orbital de un planeta y su distancia promedio al Sol. Esta ley se puede expresar mediante la fórmula T2 donde T es el período orbital en años y A es la distancia media al Sol en unidades astronómicas. Esta relación permite a los astrónomos calcular el tiempo que tarda un planeta en completar una órbita en función de su distancia al Sol. La fórmula de la tercera ley es un testimonio del ingenio de Kepler. Al establecer una conexión matemática entre el período y la distancia, Kepler proporcionó una herramienta poderosa para predecir el movimiento de los planetas. Esta ley no solo es aplicable a los planetas del Sistema Solar, sino que también se puede utilizar para estudiar sistemas planetarios lejanos, lo que demuestra su relevancia en la astronomía moderna. Los ejemplos prácticos de la tercera ley son fascinantes. Por ejemplo, al aplicar la fórmula, podemos calcular que un planeta como Júpiter, que está a una distancia promedio de 5.2 unidades astronómicas del Sol, tiene un periodo orbital de aproximadamente 11.86 años. Esta capacidad para predecir movimientos planetarios fue un avance significativo en la astronomía y permitió a los científicos comprender mejor la dinámica del Sistema Solar. La influencia de las leyes de Kepler en la ciencia fue monumental. Su trabajo no solo apoyó el modelo heliocéntrico de Copérnico, sino que también proporcionó una base sólida para la teoría de la gravitación universal de Newton. Al demostrar que los planetas se mueven de acuerdo con leyes matemáticas precisas, Kepler sentó las bases para la física moderna y la comprensión de las fuerzas que rigen el movimiento en el universo. La transición al heliocentrismo fue un proceso gradual, pero las leyes de Kepler jugaron un papel crucial en su aceptación. Al proporcionar evidencia matemática que respaldaba el modelo de Copérnico, Kepler ayudó a cambiar la percepción de la humanidad sobre su lugar en el cosmos. Este cambio de paradigma no solo tuvo implicaciones científicas, sino que también afectó la filosofía y la religión de la época. La contribución de Kepler a la gravitación universal es innegable. Su trabajo inspiró a Isaac Newton, quien más tarde formuló su famosa ley de gravitación universal. La conexión entre las leyes de Kepler y la teoría de Newton es un ejemplo perfecto de cómo el conocimiento científico se construye sobre los cimientos de descubrimientos anteriores. La comprensión de la gravedad y el movimiento planetario se consolidó gracias a las contribuciones de ambos científicos. El impacto de las leyes de Kepler también se extendió a la navegación y la exploración. Durante siglos, los navegantes han utilizado las leyes de Kepler para calcular trayectorias y planificar rutas en el mar. En la era moderna, estas leyes son fundamentales para la navegación espacial, permitiendo a las naves espaciales realizar maniobras precisas y alcanzar destinos lejanos en el Sistema Solar.
Kepler también tenía un interés notable en la astrología, una disciplina que en su época estaba íntimamente relacionada con la astronomía. Aunque hoy en día consideramos la astrología y la astronomía como campos separados, en el siglo XVII muchos astrónomos eran también astrólogos. Kepler creía que los movimientos de los cuerpos celestes podían influir en los eventos en la Tierra, y esta creencia influyó en su trabajo científico. La astrología y la astronomía compartían similitudes en la época, pero también había diferencias significativas. Mientras que la astronomía se centraba en el estudio de los cuerpos celestes y sus movimientos, la astrología buscaba establecer conexiones entre esos movimientos y los eventos humanos. Kepler, aunque se dedicó a la astronomía, nunca pudo desvincularse completamente de su interés por la astrología, lo que refleja la complejidad del pensamiento científico de su tiempo. El legado astrológico de Kepler es un tema fascinante. A pesar de sus contribuciones a la astronomía, su interés en la astrología a menudo ha sido objeto de críticas. Sin embargo, es importante reconocer que su trabajo fue recibido de manera diversa por los astrólogos de su época. Algunos vieron en sus descubrimientos una validación de sus creencias, mientras que otros lo consideraron un científico que se alejaba de la tradición. Las leyes de Kepler no fueron recibidas sin controversias. En su época, muchos astrónomos y científicos se mostraron escépticos ante sus afirmaciones. La idea de que los planetas se movían en órbitas elípticas y no circulares fue difícil de aceptar para algunos, que estaban acostumbrados a la visión tradicional del cosmos. Sin embargo, a medida que se acumulaban más evidencias y se realizaban más observaciones, las leyes de Kepler comenzaron a ganar aceptación. Las reacciones contemporáneas a las leyes de Kepler fueron variadas. Algunos científicos las abrazaron como un avance significativo en la comprensión del movimiento planetario, mientras que otros se resistieron a aceptar sus implicaciones. La oposición a sus ideas reflejaba la lucha entre el pensamiento tradicional y el nuevo enfoque científico que estaba surgiendo en la época. A pesar de las críticas, las leyes de Kepler fueron aceptadas gradualmente en la comunidad científica. A medida que más astrónomos comenzaron a utilizar sus principios en sus propias investigaciones, la validez de sus descubrimientos se hizo evidente. Con el tiempo, las leyes de Kepler se convirtieron en un pilar fundamental de la astronomía, influyendo en generaciones de científicos posteriores. La vida de Kepler estuvo marcada por su profunda fe religiosa. A pesar de ser un científico, su creencia en un universo ordenado y racional estaba intrínsecamente ligada a su espiritualidad. Kepler veía en la armonía del cosmos una manifestación de la divinidad, y su trabajo científico era, en muchos sentidos, una forma de explorar y comprender la creación. Los conflictos con la Iglesia fueron una realidad para Kepler. Sus ideas desafiaban las creencias establecidas y, en ocasiones, se encontró en desacuerdo con las autoridades religiosas. Sin embargo, su fe lo impulsó a seguir adelante, convencido de que la búsqueda del conocimiento era un camino hacia la verdad. Este conflicto entre la ciencia y la religión es un tema recurrente en la historia de la humanidad y se refleja en la vida de muchos científicos de la época. La visión de un universo ordenado fue una de las contribuciones más significativas de Kepler. Su trabajo no solo proporcionó una comprensión más profunda del movimiento planetario, sino que también ofreció una perspectiva filosófica sobre la relación entre la ciencia y la espiritualidad. Kepler creía que el estudio del cosmos era una forma de acercarse a lo divino, y su legado perdura en la forma en que entendemos la conexión entre la ciencia y la fe. En la actualidad, las leyes de Kepler siguen siendo relevantes en la exploración espacial. Las misiones a otros planetas y lunas del sistema solar se basan en los principios establecidos por Kepler. Desde la planificación de trayectorias hasta la predicción de encuentros cercanos, las leyes de Kepler son herramientas esenciales para los científicos y astronautas que buscan desentrañar los misterios del cosmos. El lanzamiento de satélites también se basa en las leyes de Kepler. Al colocar satélites en órbita, los ingenieros utilizan las mismas leyes que Kepler formuló hace siglos. La comprensión de las órbitas elípticas y la velocidad orbital es crucial para garantizar que los satélites permanezcan en sus trayectorias y cumplan con sus funciones, desde la comunicación hasta la observación de la Tierra. Además, el estudio de exoplanetas, aquellos planetas que orbitan estrellas fuera de nuestro sistema solar, se beneficia enormemente de las leyes de Kepler.
Los astrónomos utilizan estas leyes para analizar las trayectorias de los exoplanetas y determinar sus características. La búsqueda de mundos habitables y la comprensión de la formación de sistemas planetarios lejanos son áreas de investigación que se basan en los principios keplerianos. La enseñanza de la astronomía en las aulas modernas incluye un enfoque en las leyes de Kepler. Estas leyes son fundamentales para comprender el movimiento de los planetas y son un punto de partida para explorar conceptos más avanzados en física y astronomía. Los estudiantes aprenden no solo sobre las leyes en sí, sino también sobre la historia de la ciencia y el impacto de Kepler en nuestra comprensión del universo. Existen numerosos proyectos educativos que utilizan las leyes de Kepler como base, desde simulaciones de órbitas planetarias hasta experimentos prácticos que demuestran los principios de la gravedad. Estas actividades ayudan a los estudiantes a visualizar y comprender conceptos complejos. La enseñanza de las leyes de Kepler no solo fomenta el interés por la ciencia, sino que también inspira a las futuras generaciones de científicos. La figura de Kepler sigue siendo una fuente de inspiración para nuevos científicos. Su dedicación a la búsqueda del conocimiento y su capacidad para desafiar las creencias establecidas son cualidades que resuenan en la comunidad científica actual. A medida que exploramos el cosmos, el legado de Kepler nos recuerda la importancia de la curiosidad y la perseverancia en la búsqueda de la verdad. Las leyes de Kepler son un testimonio del ingenio humano y de la capacidad de la ciencia para transformar nuestra comprensión del universo. Desde la descripción de las órbitas planetarias hasta la conexión con la gravitación universal, el trabajo de Kepler ha dejado una huella indeleble en la historia de la ciencia. Su legado perdura en la forma en que exploramos y entendemos el cosmos. El impacto duradero de los descubrimientos de Kepler es innegable. Su trabajo no solo revolucionó la astronomía, sino que también sentó las bases para la física moderna. A medida que continuamos explorando el universo, las leyes de Kepler seguirán guiando nuestras investigaciones y ampliando nuestro conocimiento. Te invitamos a seguir aprendiendo sobre astronomía y a explorar los misterios del cosmos. La historia de Kepler es solo el comienzo de un viaje fascinante que nos lleva a descubrir los secretos del universo. La curiosidad y el deseo de entender lo desconocido son lo que impulsa a la humanidad hacia adelante, y cada nuevo descubrimiento nos acerca un paso más a la verdad. Si deseas profundizar en el tema, hay una variedad de recursos disponibles. Desde libros que exploran la vida y el trabajo de Kepler, hasta documentales que ilustran sus descubrimientos, hay mucho que aprender. También hay sitios web y plataformas en línea que ofrecen información valiosa sobre astronomía y física, perfectos para aquellos que desean seguir explorando. Queremos agradecer a todos los colaboradores que hicieron posible este video. Su dedicación y esfuerzo han sido fundamentales para compartir la historia de Kepler y sus leyes. Además, hemos utilizado diversas fuentes de información para garantizar la precisión y la calidad del contenido presentado. Finalmente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, te mantendrás al tanto de futuros videos que explorarán temas relacionados con la ciencia, la astronomía y la historia. Tu apoyo es invaluable y nos motiva a seguir compartiendo conocimiento y explorando los misterios del universo. Ahora, queremos interactuar contigo. Si tienes preguntas sobre las leyes de Kepler o cualquier otro tema relacionado, no dudes en dejarlas en los comentarios. Estaremos encantados de responder a algunas de las preguntas más frecuentes y de abordar temas que te interesen en futuros videos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del cosmos.